4 días de intensas protestas que generaron un permanente caos vehicular en Asunción. Se unieron campesinos, cooperativistas y frentistas. Los cooperativistas decidieron ampliar el tiempo de sus movilizaciones y lo hicieron por una semana más y lo harán en zona del Congreso Nacional. Hoy, por ejemplo, tuvieron asueto, o sea, no abrieron las cooperativas. Buscan frenar la aplicación del IVA. En el caso de los campesinos, su movilización es por tiempo indefinido. También seguirán acampando en las plazas frente al Congreso. Buscan que el Estado pague sus deudas. Por su parte, los frentistas que se unieron a estas protestas dijeron que están en contra del Metrobús. Tildan el proyecto como Metro Robo. Esta noche analizamos en La Clave lo que dejaron estas marchas. Buenas noches. Van a estar con nosotros representantes de los tres sectores que están haciendo movilizaciones importantes en la capital, están reclamando diferentes aspectos. Diego, ¿quiénes van a estar con nosotros esta noche? Bueno, ya nos acompañan el ingeniero Germán Pankop, proyectista del superviaducto de Madame Lynch. Así también nos acompaña el licenciado Pedro Loblein, que es el coordinador del comité de esta movilización de cooperativas. Así también nos acompaña Guillermo González, representante legal de los frentistas, el abogado. Vale decir que también está con nosotros el señor Filemón Paredes, dirigente campesino. Así también el doctor Daniel Wisman, médico, colega y camarada de la promoción de la doctora en lo que hace a este tema. Y finalmente nos acompaña en este debate el doctor Lilio Irala, gremialista. Todos ellos bienvenidos para tratar los temas importantes de esta semana. Bueno, vamos a comenzar con el Metrobús, algo que le va a impactar a muchísima gente y hay mucha gente a lo largo de Ciudad Yala que está siendo perjudicada, por lo menos ellos lo que ellos dicen y ellos aceptan. Ingeniero. Buenas noches, gracias por la invitación, Gemay. Estamos nosotros luchando para que la gente sepa de las implicancias que tiene este proyecto. Yo creo que llegamos a una instancia, a un punto ya de inflexión muy grande, donde ya este gobierno tiene que decidir, ya o se le puede complicar la cosa. Yo en la última entrevista que me hiciste, tuvimos muy poco tiempo, yo te había dicho, ¿qué nosotros vamos a hacer? Me preguntaste, yo te dije que a lo mejor lo que nosotros vamos a seguir informando, no nos queda otra, pero el ministro a lo mejor no llega, no aguanta esta presión, pero ahora voy un poco más allá y puede ser que el gobierno no aguante esta presión si es que no reacciona y nos deja de lado la soberbia que le caracteriza. Estamos, En resumidas cuentas, ingeniero, ¿qué le decía a la gente que dice, estos se oponen y en consecuencia no puede llegar el progreso? ¿Qué le decía a esa gente? Yo le digo lo siguiente, que nosotros somos los principales defensores de los usuarios de transporte de UCE Yala. Nosotros somos los defensores de la gente que va a padecer el caos del tránsito que va a salir después de esa implementación. Y nosotros somos los enemigos de las empresas extranjeras que vienen acá de portafolio, que vienen después de un viaje del ministro con el presidente a la península ibérica y vienen acá a construir. Nosotros tenemos una mala experiencia de empresas extranjeras, los coreanos que vinieron a hacer la ruta 8, se le estaba venciendo, en 6 meses se le vence su plazo y ellos eran presentados por el ministro como los que iban a venir a enseñar a los paraguayos cómo se hacían rutas. Eso es un fiasco, vienen empresas, no traen ningún equipo, ¿verdad? Solamente vienen a ganar licitaciones y subcontrata, como el caso justamente del Metrobús, donde la empresa portuguesa al firmar, ahora ya es un poco más descarado la cosa, al firmar el contrato ya firma automáticamente con el subcontratista. ¿Para qué se hace licitación si va a ser así, verdad? Entonces yo hoy traje un invitado en la parte de la computadora que el propio ministro quería, por favor, si es que pueden poner allá, le voy a poner el audio del ministro diciendo allá. Por favor, si pueden escuchar ahí. Acá va a decir el ministro dos cosas, que él no le importa la ley le obligaba, la ley 5133 de préstamo le obligaba a que el Metrobús tiene que ser eléctrico y él automáticamente en ese programa que yo voy a mostrar ahí, dice que no va a ser eléctrico. Y por otro lado también la ley le obligaba a seguir el contrato del BID, que tenía que haber acuerdos. Eso incluye transportistas y sectores de Mercado 4 y San Lorenzo. Ellos no podían llamar a licitación sin esos acuerdos. Y acá
él mismo, no yo, él va a decir que no hay ningún acuerdo con los transportistas acá. Así es, no se van a parar, no se va a parar el tráfico, no le vamos a cerrar a nadie su negocio, el tráfico va a continuar, eso garantizo con absoluta seriedad. Pero en el corredor del Metrobús, la gente tiene que saber que vamos a retirar 1.100 ómnibus que hoy transitan por esa avenida y vamos a reemplazarlo, muchos de ellos, de estos ómnibus, con buses chatarra, que son muy poluyentes. Vamos a reemplazarlo con 160 ómnibus con una tecnología moderna, limpia, con un tránsito ordenado. Vamos a dar un salto a la modernidad que va a beneficiar a entre 350.000 a 400.000 personas que diariamente transitan por ese corredor. Lo van a hacer en ómnibus nuevos, en ómnibus con todas las comunidades, con wifi, con seguridad, ahora, con previsibilidad. Hablaron con los empresarios del transporte, porque Ruiz Díaz se quejaba de que ellos no sabían nada del proyecto, que no sabían, ustedes no se habían acercado a los transportistas. El momento de hablar con los transportistas ha llegado. Estamos cerrando la definición de la tecnología, del modelo de negocio, y es el momento de sentarnos con ellos. El Metrobús. El Metrobús no va a ser eléctrico. Bueno, y con eso es categórico. Ahí él mismo habló, se burla del Congreso, se burla del pueblo paraguayo. Tiene una soberbia. Yo le recomiendo... La ley, pero ingeniero, la ley sigue diciendo que el Metrobús tiene que ser eléctrico. Sí. Tiene que cambiarse la ley si es que este ministro quiere salir. Primero, tiene que cambiarse la ley para pero que... ya fue convocado, ya fue adjudicado para ya no fue ser adjudicado, y no podía luego llamarse a licitación si no había acuerdo. Y él mismo dice que no hay acuerdo con los transportistas. ¿Cómo se va a generar la operación de ese Metrobús que tiene que interconectar con alimentadores? Eso no puede haberse llamado a licitación. Esto es unas ganas increíbles de justificarse en todo el periodo que no hicieron nada. Estas obras que inauguran de Ñuguazú son todos de gobiernos anteriores, ¿verdad? Tiene que hacer como sea y a tambor batiente llega en contra de la ley, en contra del sentido común inclusive, ¿verdad? Ustedes, yo por eso a la gente que puedo le invito, le doy, ¿verdad?, información. Yo tengo gente, aunque no creas, tengo gente en el ministerio, ingenieros cansados de este tema. Ellos vienen de una administración, de un abogado. O sea, nunca tiene que haber un ingeniero ahí dirigiendo obras públicas. ¿Qué va a saber un economista de obras públicas? O sea, hay que hablar bien, hay que decir bien las cosas, ¿verdad? Y gente, ingenieros de ahí del ministerio que me tiran a mí la información. Yo tengo todas las láminas del levantamiento topográfico, de la afectación del Metrobús y lo grave que es, cómo invade a la zona, donde hoy es una zona comercial, ¿verdad? Un serio problema va a causar, ¿verdad? Y nada más, eso le quiero decir, también en un programa también estuve con un diputado, donde el mismo diputado decía que había acuerdos. O sea, él no estaba conociendo esto que yo estoy diciendo ahora. Y en el aire, el periodista le llama a Cetrapan a preguntarle a César Ruiz Díaz si es que es cierto. Y ahí él le dice que no había. Nadie nunca del ministerio habló. Pero eso tengo el audio también si quieren. Ingeniero, claramente la ley dice que tiene que ser eléctrico y no es eléctrico. Así es, eso es sencillo. Después acá le pongo otro audio, cortito, donde el coordinador del Metrobús dice que los propietarios no tienen por qué saber del proyecto. Acá le pongo. Elementos importantes. Primero, la participación del propietario en todo el proceso de tasación y la necesidad de contar con su acuerdo para el precio, que es un precio de mercado. Los propietarios no saben ni siquiera el proyecto ahora. Imagínense, estamos hablando de eso. Los propietarios no tienen por qué saber del proyecto. Claro, se le va a sacar su caso y no tiene que saber. En términos de expropiación, del propietario que tiene que saber, ¿cuánto se le va a dar? El propietario no tiene por qué saber el proyecto. Eso fue el 9 de marzo del 2016, hace unos cuantos días atrás. El coordinador del proyecto diciendo, y después ellos se quejan de por qué. Yo hasta creo que esto está hecho a propósito. Yo no puedo entender tanta torpeza, ¿verdad? Porque ellos a lo mejor quieren que esto quieren seguir haciendo consultorías eternamente, que esto siga en los papeles. No sé, y después le culpan a los frentistas, le culpan a alguien por qué no se hace, ¿verdad? Pero no puede ser. Pero del 100% de los frentistas, ¿cuántos se oponen? Porque no hay un tampoco censo. no veo yo, ingeniero, masivamente, porque si masivamente se manifestaban los frentistas, los comerciantes, iba a ser un problema serio. Y lo del mercado 4 también que se están manifestando ahora. Pero
pero no sé si yo nomás no veo, pero no No. hay una manifestación así masiva. Germán, ¿sabes lo que pasa? La gente que está ahí está ya porque se informó. Y la gente que vos le informás, le mostrás, ahí automáticamente ya empieza a activar. Porque es solamente por desconocimiento. Es muy difícil que alguien se manifieste por algo que no ve. Ya ves que cómo niegan, cómo mienten, ¿verdad? De que no, que hay acuerdo, que hay... Todo eso es mentira, ¿verdad? Y entonces la gente cuando empieza a ver, yo estoy seguro que la audiencia que nos está mirando ahora, los televidentes están viendo de cómo se le está mintiendo. Yo no estoy hablando, le escucharon al ministro ahí, eso fue hace unos pocos días en una entrevista ahí en el péndulo. Entonces la gente cuando ve que se le miente, entonces ahí empieza a actuar, ¿verdad? Y bueno, le quiero también felicitar a los cooperativistas, a los médicos que están actuando ahora ante la injusticia, ¿verdad? Y bueno, pero fuerza le doy. Bueno, el licenciado Pedro Loblein es presidente de la cooperativa del Mercado 4 y bueno, es dirigente el más importante que está apareciendo en esta huelga. Ustedes concretamente tienen dos reclamos básicos. Así ¿Es así, Pedro? Así, muy buenas noches, Germán. Buenas noches a todos los... Sí, así, o sea, es uno, ¿verdad? Pero que son dos dentro de la ley 5.501, el artículo 51, que es el sistema de elección, sistema DON, que quieren aplicar. Nosotros tenemos nuestra ley 438, que la cooperativa dentro puede elegir aplicar el sistema DON o sistema nominal. Todo eligió nominal. Ahora dice que tiene que ser exclusivamente el sistema DON, o sea, lista sábana. Y el artículo 113... ¿El nominal cómo es? Discúlpame. Donde el socio, el elector, digamos, vota a la persona. Entonces, hay 5 cargos para cubrir en el Consejo. Se presentan... ¿Hay 100 candidatos? Y los 5 más votados entran. Eso es más democrático. Lo más democrático que hay. O sea, nosotros siempre decimos, si quieren aprender cómo se hace elecciones nominales, porque yo soy defensor del sistema nominal y sueño que algún día podamos elegir nuestra utilidad con el sistema nominal, les vamos a enseñar cómo hacer. ¿Es el sistema americano? Claro, se elige a la persona, el sistema americano, exactamente el sistema americano, donde cada uno tiene 5 titulares, 2 suplentes. Los más votados entran como titulares y los 2 menos votados como suplentes. Al aplicar el sistema DON va a ocurrir un problema. Vamos a tener que tener 5 titulares y 5 suplentes. Claro. ¿Verdad? Vamos a ampliar el número de dirigentes, vamos a ampliar todo, vamos a tener que elegir, van a tener que entrar dentro de las listas los 5 titulares y van a tener que entrar 5 suplentes. O sea, crea un problema tremendo. O sea, es totalmente inconstitucional porque la Constitución dice que el Estado garantizará la autonomía y la libre organización de la cooperativa. Y acá con esta ley sale de que no tiene que ser todo sistema DON o lista sábana. Entonces, ese es el primero. ¿Y ustedes no pueden poner una inconstitucionalidad de eso? Sí, está la inconstitucionalidad, está presentado, ahora fue admitida, pasó el primer paso que es la admisibilidad, que es lo más difícil. Entonces, a ver si corre el tratamiento. A ver si corre, ¿verdad? Entonces, tanto la cuestión de la elección y el tema del artículo del ese IVA. tema del IVA, ¿cómo es? Bueno, ese es el artículo 113, ¿verdad? Acá, dentro de la mentira, y coincido plenamente, acá estamos violando leyes, pero sin miramiento a nada, ¿verdad? Se encargaron ellos a mentir y decir IVA a las cooperativas, cuando en realidad es IVA al socio. Las cooperativas pagan IVA al comprar todo eso. Lo que ahora dice el ministro de Hacienda, Loblein, ¿por qué te preocupas si tu cooperativa se va a fortalecer? Porque vos antes no tenías cómo descargar, ahora vos el IVA le trasladás al socio. O sea, el socio paga el IVA a partir de ahora, no la cooperativa. Entonces está muy errado al decir IVA a las cooperativas, IVA al socio. El socio ahora, a partir del 1 de abril, gracias a un decreto ilegal, el 30 de diciembre, Germán, se promulga, el 29 de diciembre se promulga la ley 5.501. Se levanta en la Gaceta Oficial el 30 de diciembre y dice, se suspende la vigencia de la ley, toda la ley 5.501, en el cual está el tema del IVA, uno de ellos, por 6 meses. El 21 de marzo el presidente de la República firma un decreto que dice que el 1 de abril entra en vigencia el IVA. ¿Y qué pasó el conteo del 30 de diciembre?
6 meses de 30 de Tiene la junio. ley 51. No le importa, no interesa. Sobre eso también estamos presentando una inconstitucionalidad por el decreto, pero como nuestra justicia es muy lenta, porque eso tenía que ser inmediato, porque por donde se lo miro es inconstitucional, es ilegal ese decreto. Claro. Ahora, Pedro, cuando yo miro ¿cuánta gente más o menos va a pagar? ¿Cuántos socios tienen todas las cooperativas juntas? Bueno, todas las cooperativas a nivel nacional, según los registros del INCOP, son 1.600.000, de los cuales eso es todo tipo de cooperativa de producción. Dentro de ahorro y crédito, el 92% de ahorro. Estamos hablando de 1.300.000 aproximadamente socios. O sea, esas 1.300.000 personas, si tienen un crédito, van a pagar IVA. Alrededor de 800.000 son los que tienen crédito. Pero no es solamente por el crédito. Toda operación que realiza el socio con su cooperativa, que sea un ingreso, va a pagar IVA. O sea, si la cooperativa, tan absurdo el decreto de la reglamentación que sacó Marta González, gran personaje, dice de que están exentas del IVA todas las actividades recreativas, de educación, de capacitación, de todo eso, toda vez que sea gratuito. ¿Cómo se va a cobrar IVA si es gratuito, verdad? Entonces, o sea, si la cooperativa hace una o que no tenga la página 8. utilidad, o sea, que sea a pérdida, ¿cómo uno va a saber? Voy a proyectar de aquí a 30 días una jornada de capacitación a socios, voy a cobrar 30.000 guaraníes. ¿Cómo voy a saber hoy cuando viene a inscribir si voy a perder o no? Y ya tengo que emitir hoy mi factura. O sea, ¿cómo voy a saber? Ahora, Pedro, ustedes tienen un buen margen de movilización. Mucha gente va, como vos decís, va a estar perjudicada. Me imagino lo que va a hacer en el mercado 4. Ahí 1.000 guaraníes es plata. Así. Hay almuerzos que cuestan 4.000 guaraníes. O sea, me cobras 1.000 de IVA y llevaste un cuarto del almuerzo. Digo, ¿cómo piensan ir? ¿Con estas movilizaciones creen que ya van a lograr ser escuchados y que se cambie de vuelta la ley? ¿O porque el gobierno, hoy nada más el presidente Cartes, hoy nada más, nos trató de delincuentes. También sobre el Metrobús, hoy el presidente Cartes le trató a ustedes de delincuentes. De delincuentes, prácticamente. A los campesinos también dijo que le terminó ¿cómo se llama? Los privilegios y compañía. Por eso vino en la Asunción. Así. Exacto, viene en Asunción porque se terminó el privilegio. Dijo. O sea, en vez de sentarse a preocuparse y encontrar una solución, nos trata de delincuentes. Ayer el ministro del Interior trató de tergiversar todo el objetivo, lo que nosotros buscamos con la marcha, diciendo de que nosotros estamos buscando, tenemos otros intereses, como si fuera que los cooperativistas somos, como dijo hoy el presidente, delincuentes. Los cooperativistas, los socios de la cooperativa, somos gente trabajadora que lo que busca a través de la cooperativa, en primer lugar, satisfacer su necesidad y salir adelante de esta miseria que se vive. Y en segundo lugar, somos lo que más hacemos. En donde no está el Estado, una cooperativa está, y lo que más hace, lo que el Estado no hace, que es ayudar a crecer a la comunidad. Eso está demostrado en todo lugar donde hay una cooperativa. El desarrollo del lugar, del sector, es mucho más alto que en otro lugar donde no hay una cooperativa. Y sin embargo, eso está claro. Eso está, pero... Bueno, el Chaco, los menonitas del Chaco son productos de la cooperativa. No sé, hay muchísimos. Pero no vamos al Chaco, vamos al mercado, vamos al mercado 4. Al mercado 4. Antes creo que pagaban, no sé, Pedro, vos me vas a decir porque vos estás ahí en el mercado 4, pero creo que antes, por ejemplo, yo te prestaba 100.000 a vos para comprar y vender fruta o verdura o lo que sea, y vos al final del día me tenías que devolver 110.000. Era 20.000, 120.000. 120.000. 20.000 o sea, era 20% al día. Al día, así. Llegaba hasta 40. ¿Ya? Entonces, y hoy nosotros tenemos... A esa misma persona, vamos a suponer que yo soy esa persona, Pedro, y te digo, bueno, Pedro, a tu cooperativa, ¿verdad? Soy socio, dame 100.000. ¿Cuánto te tengo que devolver a la tarde? Y tenés que dividir, porque no tengo en mente, 18% dividido 365. Nada, casi. 18% anual se calcula en la base de tasa diaria. 1,5% por mes. 1,5% mensual, que da dividido 30, es 0, si mal no recuerdo, 0,08% diario. Y a ellos le estamos poniendo impuestos. Así es. A ese que está prestando 100.000, le ponemos el impuesto y a ese le quitamos un cuarto, la mitad de su almuerzo de ese día con el impuesto. Es que nos pasó, o sea, viene la socia, porque junta la platita, 120.000 guaraníes de su cuota,
Y resulta que 11.600 era IVA y ya no tenía. Entonces, ya no puede pagar porque él le contó justito su cuota, ahora hay que agregarle, porque es retroactivo también. O sea, no importa cuándo sacó el crédito, si sacó el año pasado, todas las cuotas que vence de abril se aplica. O sea, firmó el contrato con la cooperativa sin el IVA y ahora le vino el IVA encima. Sí. Bueno, vamos a una breve pausa y hablamos con el doctor Lilio Irala sobre estas dos doctoras que fueron condenadas en primera y segunda instancia y ahora están en revisión en la Corte. Creo que hoy también fue admitida esa revisión de la Corte. Creo que justo hoy... La revisión ya estaba admitida. Ah, ya estaba admitida. Ahora lo que se agrega a la revisión que mientras persista o dure el proceso de revisión... Ellos no van presos. estar en libertad. Ellos no van presos. Así es. Pausa y volvemos. Doctor Lilio Irala, ¿cómo está el caso? O sea, acá tenemos dos personas que atendieron a una señora en el año 2009, la señora fallece. Lamentablemente. Lamentablemente, ¿verdad? Bueno, son declaradas culpables en dos instancias y ahora, no sé, el 100% de los doctores del país, por lo menos lo que yo veo, está detrás de las dos señoras, inclusive el ministro de Salud se pronunció a favor y dijo, bueno, nadie quiere que muera. ¿Cómo fue eso, doctor? Mira, analizar el caso de la paciente tal vez nos lleve mucho tiempo. En una pandemia declarada a nivel mundial y en el que nosotros vimos morir pacientes en 4, 6 horas después de ingresar a una institución de servicio de salud, morían en 8, 10 horas, cuadros gravísimos de insuficiencia respiratoria aguda con fallas multiorgánicas. Se desarrolló este hecho, que lamentablemente costó la vida de una paciente. O sea, a ver, te voy a interrumpir porque nosotros casi nada no entendemos de medicina. Yo de hígado entiendo un poco, vos sabés, doctor, Sí. entiendo un poco. Bueno, pero en el caso específico de esta señora, tenía un mal que acogía a mucha gente en la zona, ¿o cómo? No solamente en la zona, Gemavi, la pandemia significa que en ese momento esa enfermedad muy contagiosa, muy virulenta, o sea, es muy agresiva con el enfermo, estaba circulando en todo el mundo. Entonces, en un contexto como ese llega una paciente en estado grave, con la presión muy baja, con la temperatura 80, 40, 90, 40, ese es un estado de presión muy baja para un paciente que entra en una urgencia, con una temperatura corporal que nosotros consideramos prácticamente de hipotermia, o sea, sin poder regular ya su temperatura, y también con una dificultad marcada y con mucho dolor. Entonces, se realizan los procedimientos, o sea, se aplica un protocolo que nosotros no inventamos, es un protocolo que establecen organismos internacionales de salud, investigaciones que se llevan a cabo en otras instancias muy superiores a nosotros. El Ministerio de Salud pone un protocolo de atención, hoy mismo el dengue, nosotros tenemos muchísimos pacientes con dengue, 30 muertos en el departamento de Caguazú, por ejemplo, ¿verdad? El protocolo es como una hoja de ruta de lo que hay que hacer. El protocolo es de la atención del paciente que llega en este estado, con esta sospecha. Entonces se aplica ese protocolo. Esta paciente llega grave, se hace tas cosas para tratar de controlarle, Y se primero, le trató ahí. asegurar la vida. Se le trató a la señora. Se le trató, según las normas y protocolos que corresponden en la primera sospecha que nosotros tenemos cuando llega un paciente grave. La paciente evoluciona desfavorablemente, lastimosamente, fallece a las 16, 18, entre las 18 y 19 horas después de haber ingresado en el hospital. Por supuesto, se desarrolla posteriormente el caso que, según los análisis que nosotros hicimos en diversas instancias, con diversos actores a nivel nacional e internacional, en varias instituciones, no solamente servicios públicos, sino también a nivel universitario. La Universidad Nacional de Asunción hizo una revisión exhaustiva que duró prácticamente un día,
completo, con opinión y revisión de expertos, todos concluyen de que las colegas han actuado dentro de las normas y protocolos que ¿Ellas estaban de corresponden. guardia o eran...? Una de las colegas estaba de guardia en la urgencia, recibió al paciente y cuando la paciente se descompensó, entra en la terapia intensiva y una de las cosas que nos llama la atención es que primero se supone que una de las colegas hace mal algo en la urgencia y la siguiente hace también mal aparentemente en ¿No la la terapia. atendieron juntas? No la atendieron juntas. Una le recibe en un lugar y la otra ya la atiende en otro lugar. Pero, y finalmente se concluye que la causa de la muerte fue un shock séptico, o sea, falla multiorgánica, o sea, prácticamente todo el sistema falla el corazón, falla el Estaba aparato infectado respiratorio. todo el cuerpo. Claro, o sea, estos virus con los pacientes a virus quienes es, afecta doctor? mal el virus H1N1, es como el dengue. Mira, Gemavi, de cada 4 personas que tienen el H1N1, uno presenta síntomas. Y de ese El otro no uno, presenta ni un síntoma. los otros tienen una especie de gripe, uno ni siquiera se dio cuenta, el 25% ni siquiera se da cuenta que tuvo. Pero este 25% otra vez, por lo menos uno de cada 4 de esos 25 presentan un cuadro grave. O sea, el huésped, la persona reacciona mal, su organismo reacciona pésimamente contra la enfermedad. Con el dengue pasa lo mismo. Los virus se presentan en vos, te dio un pequeño goteo de nariz y terminó. En esta paciente fue lastimosamente grave y terminó como el 90% de los pacientes graves que han ingresado en las terapias. Murió, lastimosamente murió. En ese proceso, la actuación de las colegas se ciñó exactamente a las normas y protocolos establecidos internacionalmente. O sea, actuaron dentro de lo que la ley del arte médico y del conocimiento médico recomienda. Lo que la ciencia en ese momento dice, hagan esto si viene una paciente en estas condiciones o un paciente llega en estas condiciones, que con esto le van a salvar a la mayoría, no a todos. Doctor Entonces, Weissman, o sea, todos los médicos se pusieron a apoyar a estas dos doctoras. Gracias a Dios, buenas noches, gracias por la invitación. Es un momento para nosotros histórico. Desde hace mucho tiempo que el gremio médico necesitaba esto, no solamente para reivindicar el caso de la inocencia de nuestras colegas, sino unas cuantas otras cosas que nos están haciendo falta para trabajar de manera adecuada y correcta en los hospitales de nuestro país. Todos los hospitales en los que estamos trabajando, hay muchísimos que ni siquiera están habilitados para trabajar sanitariamente. Y nosotros médicos, al entrar a un lugar a trabajar que no está habilitado sanitariamente, automáticamente nos convertimos en cómplice de esta corrupción. Y eso es lo que estamos viendo hoy, el resultado de que gracias a estas colegas están empezando a saltar estas cosas de las cuales todos los médicos estamos realmente cansados. Pero esto ocurrió en Tesay, que es un buen hospital. Esto ocurrió en Tesay, en Ciudad del Este. Es un buen hospital, es de Itaipú. imagínate que Sí. en un lugar con muchas en un garantías. lugar con condiciones, ¿sí? Y el resto, si llegara a ocurrir. Y entonces doctor, ¿por qué ustedes dicen que no son inocentes? ¿Por qué son inocentes? ¿Por qué? Bien lo dijo el doctor Lilio y te puedo dar un montón de datos que no sé si vamos a tener tiempo sobre la No, historia pero decime clínica. dos o tres cositas. Primero, una paciente no puede tener 3 causas de muerte diferentes. Nunca había un caso similar. Se le imputa a una de las colegas a un exceso de dosis de un medicamento y no existe el estudio toxicológico que lo demuestre. La literatura sobre este medicamento escrita por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dice que la dosis que fue aplicada es correcta. No fue sobredosis. ¿Qué remedio fue? El remedio ketorolac, ketorolaco, que es un analgésico que se usa bastante normalmente en todos los hospitales. Analgésico contra el virus. ¿verdad? No, Contra analgésico Contra el para el dolor. dolor. Para el Para el dolor. dolor, ok. ¿Sí? Otra cosa, se tomaron las investigaciones de 3 anatomopatólogos, de los cuales los 3 son conocidos y famosos profesores de la Facultad de Medicina de la UNA,
2 fueron descartados y justamente el que dice que las chicas son culpables fue el que fue tomado en cuenta por la justicia. ¿Quiénes fueron descartados? El profesor doctor Nicolás Lescano, perito, calificado y reconocido por la Corte Suprema de Justicia. El doctor Domingo Mendoza, superintendente de salud, perito, abogado, aparte de ser médico. Y en este caso se tuvo en cuenta la versión de un personaje, para nosotros es un verdadero personaje, que viene de la Argentina, que no ejerce la medicina convencional, científica que nosotros aplicamos, que se declara homeópata y ortomolecular, una especialidad no reconocida por ninguna sociedad. Contanos qué son las dos cosas, ¿verdad? Porque nos perdemos todos. Realmente nosotros también nos perdemos porque eso no existe para la ciencia médica formal, legal y defendida por las sociedades científicas, no existe como especialidad. Entonces él se presenta como un perito y llamativamente no ejerce la medicina en Paraguay ni en Argentina. Pero la justicia lo toma como cierto lo que él dijo. ¿Qué dijo él? Y él fue el que dijo que por la dosis excesiva del analgésico, que fue lo que desencadenó todo el cuadro de la paciente. Sin embargo, ¿puede matar la dosis excesiva de analgésico? Tiene que ser a dosis prácticamente caballares o elefantiásicas. O sea, tendrías que ponerle 3 litros para que le puedan matar a un paciente. Es tóxico, cualquier medicamento es tóxico, pero en este caso bajo ningún sentido. Y encima la conclusión que él hace, dice que esa dosis, sobredosis, produce la anafilaxia. Ningún caso de anafilaxia, o sea, una reacción alérgica exagerada, vos necesitas respirar el aire, el polvo del aire nomás para desencadenar una reacción anafiláctica. No necesitas que nadie te inyecte ningún medicamento. Es más, la paciente fue automedicada en su casa también. Ahora, doctor, yo le quiero preguntar algo porque esta pregunta sí que es fuerte. ¿Qué van a hacer ustedes si la Corte confirma los 2 fallos? Porque si la Corte le da la razón a las 2 doctoras, se termina el caso. Pero, ¿qué van a hacer? Gremialmente, y esto también lo han asumido las colegas públicamente, Gemavi, nosotros creemos en la justicia, que la justicia en algún lugar del país tiene que ser imparcial, que tiene que ser independiente, que tiene que ser objetiva y que tiene que ser justa, que tiene que realmente desempeñar la función que esperamos, que se tiene que redimir como un poder que en el Estado de Derecho y en un Estado civilizado es la garantía para todos nosotros para estar acá. O yo me levanto y te pego acá un tiro y cada uno es un anarquista. Nosotros creemos que con este caso se puede redimir para nuestro gremio la justicia. Entonces, las colegas han asumido que ellas van a acatar si se realiza un nuevo juicio y si en ese juicio nuevo, con todas las pruebas que nosotros podemos arrimar y que venga un estadounidense y que venga el mejor del mejor de donde quieran, de España, que venga el de Inglaterra y que venga y analice este caso, van a demostrar que las colegas son inocentes y estamos convencidos de eso. Por eso es tan emblemático y por eso llamativamente tantos y todos prácticamente nos hemos puesto de acuerdo. Hoy existen otros colegas que están imputados, que están investigados, que están en procesos judiciales, pero este caso es emblemático porque las colegas han actuado dentro de las normas y protocolos que están establecidos y sin embargo igual fueron condenadas. Entonces, nosotros no tenemos miedo de la cárcel, enfrentamos la muerte todos los días. Sí tememos la injusticia y en este caso hay una injusticia y si la justicia finalmente demuestra que las colegas son culpables, ellas van a acatar lo que diga la justicia en este lugar que sea imparcial, porque en Ciudad del Este no tenemos ninguna garantía, porque los jueces se han manifestado en contra del gremio médico, han hecho sentatas, cosa que es inadmisible en personas que tienen que ser... Los jueces hicieron sentata. Los jueces hicieron sentata, pusieron pasacalle diciendo, en Ciudad del Este, están por las redes sociales, pusieron médicos criminales, tratándonos a todos de criminales. Los jueces hicieron sentatas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pedir imparcialidad? ¿Cómo vamos a pedir neutralidad a una sociedad allá sometida, arrastrada al poder político
y probablemente al poder económico y hasta mafioso. No se puede admitir eso. Entonces, nosotros pedimos que venga acá, en el cual por lo menos nuestra Corte Suprema pensamos que puede redimirse y ver esta situación y que por fin se haga justicia. No se puede admitir que allá sean juzgadas. Es inadmisible. En esta situación es inadmisible. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta de la unión le vamos a preguntar al abogado representante del Metrobús, ¿por qué no hacen algo con respecto al incumplimiento de la ley que tiene que ser ómnibus o buses eléctricos y no lo van a hacer claramente? Hay un resquicio para hacer algo ahí por parte de ellos. Pausa y volvemos. El doctor Guillermo González es representante legal de los frentistas sobre el tema del Metrobús. Guillermo, ¿por qué ustedes no pueden presentar una acción legal? De hecho que sí vamos a hacerlo. De hecho que sí vamos a hacer, vamos a recurrir a la Corte Suprema de Justicia, vamos a recurrir a otros órganos también como los juzgados administrativos contenciosos. Vamos a hacer acciones judiciales. Porque, te explico, hay una ley de expropiación que está violando un derecho constitucional que es el de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque te saca una medida cautelar si a vos no te gusta el monto que te pasa el MOPC, te saca una medida cautelar y te sacan la posesión del inmueble. De tu propiedad sin pagarte. Sí. O te pagan lo que ellos corresponde y eso, el artículo 109 dice que debe ser previo justa indemnización. O sea, es como ellos estipulan que es justo, para empezar. Y segundo dice... Porque acá va a haber propiedades... Va a haber, no importa si son 3, 4 metros o toda una propiedad, pero va a haber expropiación. Va a haber expropiación. Y se calcula que unas 110 propiedades van a ser afectadas. O sea, ahí hay afectados con esa ley que es clarita inconstitucional. Es inconstitucional. Es inconstitucional y no solo eso, esta ley, si dejamos así, va a servir para otras futuras obras donde le vas a poder afectar a otros futuros propietarios con esto. Esta es una muestra de cómo el gobierno quiere a tambor batiente hacer todo. Ahora, con respecto a la ley 5133, que es la de aprobación del crédito, ahí dice que previo al llamado a licitación debían hacerse los reasentamientos de los trabajadores que iban a ser afectados, debían hacerse los acuerdos con las municipalidades para que vialicen. O sea, tenía que vializar toda la avenida primero para después empezar el Metrobús. Y tenía que haber estudios sobre sostenibilidad financiera, social y ambiental. A ningún propietario de Eusebio y Ayala se le ha ido a visitar una persona del MOPC a decirle: ¿cuánto usted gana, señor? ¿Cuánto usted gasta? ¿Cuántos empleados tiene? Eso es parte de un estudio social, económico, real. Eso no se hizo. Entonces, ¿en qué estamos? Si te dice previo al llamado a licitación, estamos ante un contrato ilegal o un contrato nulo. ¿Por qué? Porque se llamó a licitación, se adjudicó a una empresa portuguesa y se firmó un contrato. Encima se subcontrata de nuevo. Estamos ante un contrato nulo. Para empezar. Bueno, ¿y cuáles son las acciones judiciales que van a hacer? Y las acciones judiciales que vamos a hacer es las que nos garantiza nuestra Constitución Nacional. Están los amparos, están las inconstitucionalidades, está también, te comento un dato. La gente del MOPC y algunos parlamentarios dicen que nosotros usurpamos la vereda. Si bien visualmente puede ser eso, pero recordemos que en los 70 y en los 80 ya hubo expropiaciones para el ensanche de la avenida Eusebio Ayala. Nunca, en la mayoría de los casos, nunca se han pagado ni 1000 guaraníes por esas propiedades. Y la municipalidad te sigue cobrando como parte del tributo inmobiliario. Pero lo que te quiero pedir, doctor, si me puedes decir, ¿qué van a hacer? ¿Amparo o inconstitucionalidad? Y vamos a irnos, mira, no te quiero dar la fórmula. O sea, tenés tu estrategia, no querés decirlo. Exacto.
Tenemos Ahora, nuestra ustedes estrategia. tienen que saber, ingeniero, vos también, tienen que saber que el Poder Ejecutivo va a operar. Bueno, yo Y te va a operar comento. con la Corte, Sí. que está medio ahí nomás. Ahí en yo el te filo quiero- de la Una navaja. cosita, la Corte, y le veo también al presidente ahora, y el mismo Parlamento, los tres tienen techo de vidrio, Germán. Acá ellos no pueden ir en contra del pueblo. Y estamos hablando de un pueblo modesto, un pequeño número de gente en una plaza. Esta gente tiene techo de vidrio. Y eso nosotros tenemos que estar todos unidos acá. Tenemos que tener un Estado de Derecho real. Nosotros vivimos en la selva. Así Paraguay está considerado como la Sí. selva. La ley es el más fuerte. Germán, no puede seguir eso. Si la Constitución te dice una cosa, tu ley, que la ley que está sacando el Parlamento es inconstitucional, se ve, y todos los juristas lo pueden decir, toda la gente lo puede decir, y los vamos a hacer públicos. Cuando nosotros metamos nuestras acciones judiciales, vamos a hacerla pública para que la gente vea y sepa por qué y de por qué nos Le quejamos. quiero ver a la Corte sostener de que sin la previa indemnización, ¿cómo se llama? Se puede sacar la propiedad a la gente. No, y no se puede. Le Y quiero, además, le quiero ver a la ¿cómo Corte, la ley- quiero cómo- alquilar balcones para ver cuando la Corte... ¿Cómo la Corte va a sostener también, si hay una ley que te dice y te condiciona a que vos tenés que hacer tantos pasos para firmar un contrato, una licitación, ¿cómo van a defender también? Pero Yo eso creo? es probablemente cuestión administrativa. Y sí, son las cuestiones administrativas. Te pueden alegar que son cuestiones administrativas. Sí, pero lo es otro muy- no. La expropiación no. sin previo pago. No es yo te saco y después te voy a decir y- cuánto te voy a pagar, o si no estás de acuerdo, discutimos después. Es más, y dice la ley está en el artículo 29, 5389 de la ley de Lo que expropiación. pasa es que esos cartes sacó para hacerlo rápido. Claro. O si no, se espera. le traba todo. No esperaba tanto contratiempo. De hecho, Efraín Alegre sacó para hacerlo rápido, para usar de campaña política. El metro hubo un invento de Efraín Alegre. Le salió mal la jugada porque empezaron, o sea, yo escribí mi primer artículo en el 2011 en contra del Metrobús. Reclamé que no era eléctrico. Lo primero que yo vi me llamaba la atención que estaban haciendo propaganda un Metrobús a diésel. Es una vergüenza tener. De hecho, vos sabés, no sé si saben acá los invitados y los televidentes, que 19 millones de dólares del préstamo Metrobús es de los países árabes exportadores de petróleo. Vos le ves a un árabe prestando plata para que sea eléctrico. Eso ya nació para diésel. Eso fue algo a hacer rápido. Te comento una cosita más, Germán. Queremos hablar Si se puede. discúlpame. Una Sí, cosita, sí, una sí, cosita. sí, sí. Voy a reivindicar la lucha de esta gente, de los frentistas de Eusebio Ayala. Queremos la modernidad, queremos transportes modernos, queremos un Metrobús responsable y sobre todo que se cambie esto para que no nos afecte, que el bien común sea para todos, no en detrimento de nosotros para los demás. Gracias, doctor. Bueno, Filemón Paredes es dirigente campesino y está también acá manifestándose. ¿Qué tal, don Filemón? ¿Cómo estás? Bien, Germán. Bueno, ¿qué están pidiendo ustedes? ¿Qué están reclamando, don Filemón? Específicamente, Obrero Yujinero reclamar ya la condonación de deuda y la ley de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina. Condonación de deuda royerure específicamente baere. Lo huereco la ore producto, pero donde hay un mercado. Ore cañicultor, pago la ore tacuane, de público conocimiento, ya esa una tapecota de geoío tacuane en Tiponga. No lleven de la mandico a 100 guaraní el kilo, que son, debe vender 1000 kilos, 100.000 guaraníes de vender. Amba y si lo pagata la hora de beja. El gobierno, Orero Creja, es ¿Y a quién le deben, responsable. don Filemón? Y en bancos públicos y privados, y hay muchos compañeros o de BAB y cooperativas. O sea, lo que quieren ustedes es que el gobierno pague esa cuenta. Sí, señor. ¿Cuánto Upeal- es en total? En total, do Huerecoy y Yepa, porque está lo mitad en la ODB. O a ya tujina con Ana por lo menos lo creo, y más a 25.000 compañeros. Acá al día, ahora, voy a aumentar. 25.000 hay en Asunción ahora. Sí, campesino. 25.000. Ramo, 25.000 Ramoro Yujin. Pero cada día oña aumentata durante no me ore reclamo con el gobierno. Ore roseguita, marcha astrape y pori, cada día oye cargata, ore o me la reclamo, lo creé jaure legítimo derecho. De que un empresario puede ver de la o premiar al gobierno. Ahora productor campesino sufrido allá
no Pero no condonáis tenés una la... idea de cuánto es, don Filemón. ¿Cómo? No tenés una idea de cuánta plata estamos hablando. No, do vercoy, pero a moita debe tener la campesina Eso o es debe... una cifra por lo menos. La cifra anda cuál es la exacto, pero lo mitango o debe a unos 300.000, 500.000, 1.000.000 de que tuvimos o pagar la IDBJ, oye denunciamos, oye peata sui ilote, oye peata sui Zimbabue. Entonces, peago la hora de guerúa, coaco gobierno go do huerecoy, sensibilidad, do huerecoy ayepa o la y con ciudadanos paraguayos. Además, Bellapota, Filemón, tenemos Sí. que irnos, ahí está tocando la música. ¿Qué van a hacer si el gobierno le dice que no? De hecho, el gobierno ya dijo que no. Sí. Hoy, esta mañana, el presidente Horacio Cartes dijo de que ustedes vinieron porque les terminó el privilegio. Y le estuvieron ligando más o menos a que recibían privilegio en la época del Lugo y que ahora eso se terminó, entonces ustedes vinieron por eso. ¿Qué van a hacer si el gobierno le dice no como le está diciendo hasta ahora? Jaro lo permanecer para Guadalupe hasta que IPE sí. ¿Dónde duermen, don Filemón? A PUP Plaza. ¿En la plaza frente al Congreso? Sí, con Angaroína frente al Congreso. Da ahora ya para ver Maupé, pero lo mitad y más en la Plaza Uruguaya, y otro y en la Plaza, pero lo mitad yo repartí. ¿Cómo comen? ¿Se van al baño? ¿Cómo hacen todo? Oingo Pepe tenía pequeña como ir al baño, pero un día oye hija, lo mitango jarro viejo Yahoo, yo bajé mimi. ¿Pero cómo se bañan? A verla jarro y pide. ¿Cómo están desnudos ahí en la plaza? Oye, genial con lo mitad no güey, yo río pejamba. Pepe, ahí en el río es una cloaca. Sí. Lastimosamente lastimosamente tengo pesa ayer. Pero orero permaneceta para Guadalupe. Mientras coaco gobierno no me oré solución, marcha atrás, ore no huercoy. Un paso adelante cada día, lo yuta más y más hasta que oye me oré jape ere jape privilegio. Que andas ahí privilegio oye pagante orela ore producto es la ovalea con angangocoa ore humillasco a gobierno a los productores. Hasta inclusive ore jero yuja yaro de esa ro braiceja allá la upea vilaro yuja. En ningún momento ore goroyu ro yerure ore legítimo ro crea derecho pero despendecengo orela orero gamía veis do hipoteca yepe ahora gracias don Filemón, tenemos que irnos lastimosamente, le agradezco mucho. Muchas gracias, señores, muchas gracias. Breve pausa y a la vuelta vamos a hablar con el diputado Dani Urán. Tiene un proyecto fantástico. Va a ser una base de datos, un Inforcom de los hombres que no cumplen con la prestación alimentaria. Volvemos. Horas atrás, el Ministerio Público procesó a 16 padres denunciados ante la justicia por incumplimiento con sus hijos. Con esta imputación, pasan a formar parte de una lista negra para el sistema financiero, o sea, anulados para sacar un préstamo de algún banco, y estarán en esas condiciones hasta ponerse al día con este compromiso que es prioridad para el Estado. Estos son los primeros efectos de la Ley 5.415, por la cual se creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, REDAM. Esta normativa castiga a padres irresponsables. Los que figuren en esta lista negra no podrán acceder a tarjetas de crédito, préstamos, habilitación de cuentas, ni podrán habilitar locales comerciales. Se considerará incumplimiento desde los 3 meses de mora. En otros términos, al que incumpla con su deber de padres, solo le espera una muerte civil. De esto y mucho más, ya empezamos a hablar en La Clave. Diputado Dani Urán, buenas noches. ¿Cómo está, Dani? Buenas noches, Germán. ¿Cantamos, traemos artistas o nos divertimos? Nos divertimos. Ahora hacemos televisión. No, siempre nos divertimos. Te corrijo, Sí. siempre nos divertimos. Hagamos lo que hagamos. Es linda la vida. Bueno, Dani, ¿Usted juega fútbol siempre? No, ya no. Ya no ahora. Yo le cuento que, bueno, Dani Urán es mi amigo hace 28, 30 años. Y le cuento que juega fútbol de salón. Y juega muy bien. Nuestro equipo era Óscar Liceche, Pato Melgarejo,
Dani Durán Hugo Velázquez y también. Hugo Velázquez. Claro. Hugo Velázquez Me hizo recordar que juega brillante. Sí, juega muy bien. Muy bien. Bueno, Dani, contame este proyecto que me fascina. O sea, si hay algo que aborrezco es a los padres, a los varones que abandonan a sus hijos cuando son chicos. Contame cómo es tu proyecto. Bueno, vinimos a encontrar un bache legal. Normalmente, cuando sale una sentencia judicial, un padre obviamente se le abre una cuenta en el Banco de Fomento y tiene que pagar la prestación alimentaria. Muchos de ellos recurren y la sentencia judicial sale, Germán, después de 4, 5, inclusive tenemos datos de 9 años de juicios que han tardado, por la famosa chicana o por la desidia que existe, ¿verdad? Entonces, cuando un padre sale la sentencia, se le abre una cuenta en el Banco Fomento y paga 3, 4, 5 cuotas y a la sexta deja de pagar. Nuevamente la madre tiene que empezar el calvario de recorrer el Poder Judicial otra vez 4, 5 o 6 años para lograr que se vuelva a poner, digamos, al día esta persona. Eso creaba un bache legal muy grande porque la criatura no puede esperar. No puede esperar para comer, no puede esperar para alimentarse, no puede esperar para la educación. Entonces, este registro de deudores alimentarios fue muy bien llevado en el Brasil, en Argentina, en Chile, Colombia, México, y tomamos eso como modelo. ¿Cómo es el modelo? El modelo es exactamente de que entran a una base de datos, porque hoy día vos debés, simpático, vos debés una moto, entra en Inforcom. Vos Sí, debés 100.000 una heladera, guaraníes. entra en Inforcom. Vos debés la prestación alimentaria y tenés que esperar 5 o 7 años que espera la madre nuevamente para tratar de recuperar eso. O sea, no había, hasta que esta ley fue promulgada ya, no había un registro de deudores alimentarios. Y voy a contarte una anécdota y Los le digo muchachos siempre... no quieren entrar en Inforcom. Mira, Odian. lo digo siempre primero con dolor, pero segundo que yo estoy más que satisfecho de haber tenido esta oportunidad de hacer esto. Yo fui una de las víctimas, entre paréntesis, del padre que no da la prestación alimentaria. Me ha costado mucho, lo he vivido de cerca. A título personal. A título personal, muchas de las noches no teníamos, y siempre lo recuerdo, y algunas veces hasta con orgullo, porque así uno se forma. Tomábamos café con leche, no había. Mamá es una gran trabajadora, se quedó con 3 hijos. Bueno, Y te interrumpo, Dani. te digo nomás cómo uno toma eso, ¿verdad? Como un ejemplo de decir, pero caramba, ahora que tengo la posibilidad de tener la lapicera, ¿por qué no puedo hacer una ley? Y así surgió esta ley. Bueno, yo le cuento que Dani Durán es Dani Espínola realmente. Y se cambió el apellido. Antepuso el apellido, no cambió exactamente, antepuso, en honor a su madre, que lo llevó a ser lo que es hoy Dani Durán. Por lo menos, pero siempre mantuve una excelente relación con mi padre, él, hasta que falleció, ¿verdad? Pero ya con el respeto a mi madre a los 50 años de darle el apellido, o sea, anteponer, y mi descendencia, mis nuevos cachorros, como yo le llamo, mis hijos, tienen el apellido Durán. Durán. En honor a esa gran trabajadora que es la mujer paraguaya. ¿Qué te pasó a vos con tu Eso mamá, me marcó. Dani? Vos no querés que le pase a la gente. No quiero, porque realmente he sentido en carne propia lo que es, primero la falta obviamente de un padre, ¿verdad? Ese apoyo paterno, y segundo, la prestación alimentaria es fundamental, Germán. Duele decirlo, pero hay que decirlo porque son vivencias que uno ve. Algunas veces, te vuelvo a recalcar, tomábamos café con leche porque no había para la cena. Y eso amerita, he tenido probablemente la suerte de, con mucha tenacidad o como quieras llamarle, ¿verdad? Sobre todo tenacidad de poder forjarme, estudiar, ser un arquitecto, un profesional hacia adelante. Pero ¿cuánta gente no tiene esa oportunidad? Y sin embargo, el razonamiento es sencillo, el sentido común. Debes una moto, está en Inforcom. Debes una ladera, está en Inforcom. Debes la prestación alimentaria de tu hijo. ¿Y dónde va a estar, Dani? ¿Dónde se va a hacer la base? Esto, por suerte, ya acá traigo justamente, Germán, la acordada del Poder Judicial, en el cual en el mes de febrero de este año ellos ya han incluido la base en donde está la Dirección de Estadísticas Judiciales, en donde ya figura, acá estamos viendo, una jefe de sección del REDAM Capital e Interior. Es decir, ya
dentro del organigrama del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia ya se encuentra el REDAM, que están implementando, vamos a decir, los mecanismos. ¿Cómo va a servir el REDAM? Automáticamente una madre que a los 3 meses no recibe más la prestación alimentaria presenta esa nota ante el juez, que tiene 24 horas para meter en el REDAM el registro. Y este registro también de esta base de datos lo toma Inforcom y otras casas comerciales para que, no digo una muerte civil, o sea, sí pero la gente podría consultar nomás, ¿no? ¿Cómo hacemos, Dani, para que sí o sí consulte? Preferentemente, vuelvo a recalcarte, así como la base de datos Inforcom, porque nosotros también trabajamos con ellos. Trabajamos con el Banco Fomento, con la Corte Suprema de Justicia y con Inforcom, o las casas que se dedican a este tipo de información, y ellos toman toda la información del Poder Judicial. Acá vos tenés que en esa misma dirección está la sección de antecedentes, capital e interior, y también figura el REDAM. Es decir, ¿el REDAM es qué? El REDAM es registro de deudores alimentarios. Registro de deudores alimentarios. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Mira, Germán, yo creo que estoy más que satisfecho con esta ley. Le va a servir a muchísima gente. He tenido la oportunidad de conversar con 2 juezas de la niñez, que una justamente a la salida del shopping del Sol una vez me dijo: te felicito, esta es una ley que va a ayudarnos muchísimo a nosotros porque no teníamos un instrumento legal para apurar que se preste esa, digamos, esa situación alimentaria a la familia. Y eso es lo importante. Ya le quiero ver a los muchachos, Dani, cuando entren en esa lista y le digan, cuando van a tratar de sacar un, qué sé yo, comprar un televisor, lo que sea. O una moto. O una moto, y le digan, no, pero figura que no le está faltando con la prestación alimentaria de tu hijo. Andá a solucionar y después venir. Vos sabés que, Germán, nosotros cuando trabajamos con esta ley, pues esta ley fue orgullosa de haber trabajado muy de cerca con el Poder Judicial, con la Corte Suprema, con, como te mencionaba, Banco Fomento, también con la Secretaría de la Niñez, por supuesto, ¿verdad? Saltaron los datos. En Brasil surgió un 23% más de padres responsables, entre paréntesis, por así decirlo. Claro. Y ya no es más, yo tiro la semillita y me voy. Ahora ya es, tirás la semillita, tenés el hijo, por así decirlo, y tenés que hacerte cargo. 23%, 23% en un país grande como el Brasil es mucho. Es mucho, sí. No, y acá encima, lo que tenés que ver es que esa lista puede tener acceso público. Imagínate la gente ahí. Es medio denigrante tener un amigo que está en falta con la prestación alimentaria. Nosotros tenemos que entender que acá lo que se busca es precautelar la alimentación y la seguridad del niño. Nada más. Porque hay muchos padres que por rabia a la mamá, o viceversa, la mamá por rabia al papá, etcétera, no realizan esa prestación alimentaria. Le voy a castigar a la mamá, no le voy a dar la plata, dice. Realmente le está castigando al hijo. Así mismo, esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, muchas gracias, Dani. Gracias a vos, Germán. Gracias por la oportunidad. No, realmente, gracias. Gracias, Dani. Si Dios quiere, la Virgen permite, nos volvemos a encontrar en 8 días más.